Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio basado o varios ejercicios basados en el tema que estamos iniciando, que es ley de Ohm. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que vamos a hacer una breve introducción teórica que pues me dice que la ley de Ohm expresa la relación entre las variables V, R e I, ¿sí? En un circuito eléctrico que tiene corriente directa. ¿Listo? La corriente directa también se simboliza como CD. Ya pues vimos lo que era teórico en la presentación anterior. Listo. Entonces, antes de empezar con los ejercicios, pues es necesario manejar las tres variables que contienen la ley de Ohm, que sabiendo que son voltaje, ¿sí? Que se simboliza con la V, resistencia, que se simboliza con el signo de omega, ¿sí? Y tenemos la corriente, que se simboliza con la A. Listo, ¿por qué con la A? Porque la corriente se mide en amperios, la resistencia se mide en ohms y el voltaje se mide en voltios. Recuerden que una cosa es voltaje y otra cosa es vatios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la fórmula que nosotros usamos en general, pues la manejamos como una pirámide para que sea más fácil de ilustrar y de interpretar la variable que queremos calcular. Esto nos hace recordar o nos va a servir si no hemos visto el tema en la parte de movimiento rectilíneo uniforme, donde al manejar tres variables también se simboliza de esta manera. ¿Sí? De esta manera pues es fácil para que a la hora de generar la solución de los ejercicios no nos confundamos a la hora de aplicar la matemática en las variables. Entonces recordemos que la manera de usar ese triángulo o esta pirámide es tapando la variable con la mano de lo que yo voy a calcular. Es decir, si voy a calcular la resistencia, es variable dividido corriente. Si voy a calcular la corriente, es voltaje dividido resistencia. Y si voy a calcular el voltaje, es resistencia por corriente. ¿Listo? Muy bien, corriente eléctrica. Listo. Entonces, tenemos aquí dos circuitos, ¿sí? En este caso, pues asociado a lo que habíamos visto hace 8 días, estamos hablando de circuitos en serie, ¿sí? Porque son circuitos sencillos, todavía no nos vamos a complicar con circuitos en paralelo ni mixtos, simplemente un circuito, teniendo en cuenta pues que tiene una entrada de voltaje, que tiene una intensidad de corriente y que tiene una resistencia que hace referencia, en este caso, pues de los ohmios, que se simbolizan con omega. ¿Listo? Entonces el primer punto tiene los voltios. Sabemos que hay un circuito que tiene 10 voltios de entrada y hay una resistencia de 8 ohmios. Nos piden calcular la corriente. Y en el segundo tenemos otro circuito con una resistencia donde recibe un voltaje de 50 voltios, ¿sí? Y tiene una intensidad de corriente de 0.5 amperios, pero no conocemos la resistencia. Listo, muy bien. Recuerden que una cosa es voltaje y otra cosa es intensidad de corriente. Muy bien, entonces, vamos a mirar en el primer ejercicio cómo se desarrolla. Entonces, antes de realizar la fórmula, lo que yo debo calcular o lo que yo debo interpretar mejor en los gráficos es por dónde coge la corriente. ¿Listo? En este ejercicio sabemos que nos están pidiendo la corriente. ¿Listo? Pero debemos también saber por dónde coge. Entonces, siempre la entrada del voltaje en los circuitos de manera gráfica se simboliza con estas dos líneas horizontales. Siempre hay una más grande que la otra. ¿Por qué? Porque la que es más larga que la otra representa que es positiva y la más corta es negativa. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje aquí es positivo y aquí es negativo. ¿Sí? Porque sabemos que la entrada de voltaje tiene una parte positiva y otra negativa, como pasa con las baterías. ¿Listo? Entonces aquí sabemos que la más larga es la positiva, ¿sí? Y la más pequeña es la negativa. Lo mismo pasa acá. La más larga es positiva y la más pequeña es negativa. Como estamos haciendo hasta ahora ejercicios sencillos, pues es común que de pronto se vean iguales, pero no quiere decir que todos los ejercicios sean iguales. Es decir, no siempre la línea de arriba es la que es positiva, a veces puede ser la de abajo. ¿Listo? Y si es abajo no quiere decir que esté mal, simplemente que la corriente coge por el otro lado. ¿Listo? Entonces, la corriente eléctrica, ¿sí? La intensidad de la corriente del circuito siempre coge hacia la dirección donde es positiva. Es decir, si sabemos que la dirección positiva de los 10 voltajes es hacia arriba, entonces la intensidad de la corriente hace esto. ¿Listo? Y aquí, aunque ya tenemos el valor de la intensidad de la corriente, no sabemos por dónde coge. Miramos positivo y negativo. Sabemos que el positivo es el más largo. Entonces también, al igual que este, la corriente hace un movimiento de esta manera. Vuelvo y les digo, no siempre es así, a veces es por abajo, ¿sí?
o a veces me sale la entrada del voltaje de manera horizontal, entonces lo que hace es moverse de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Recuerden que aquí lo importante es interpretar qué es positivo y qué es negativo, y de ahí miro por dónde coge la corriente. Listo, muy bien. Entonces ahora sí vamos a empezar a reemplazar la fórmula. Entonces me dice, en el primer circuito, vamos a omitir este por el momento, que hay un circuito con una resistencia de 8 ohmios y que tiene una entrada de voltaje de 10 voltios, donde coge hacia este movimiento que sería más o menos de izquierda a derecha, teniendo en cuenta el voltaje positivo y negativo. Me piden calcular la intensidad de la corriente. Entonces vamos a mirar en la pirámide cuál sería la fórmula adecuada para calcular la intensidad de la corriente. Entonces lo que yo hago es tapar la I de intensidad, ¿sí? Y me quedaría que la intensidad de la corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Entonces muy fácil. La intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces me va a quedar que la intensidad va a ser igual al voltaje, que en este caso es 10, sobre la resistencia, que es 8. Aquí no es necesario poner los valores de las unidades, porque tengamos en cuenta que basado en esto lo que voy a calcular, al ser una intensidad de corriente, pues me va a dar en amperios. ¿Listo? 10 dividido 8 pues me da 1.25, ¿sí? 1.25, y como estamos calculando una intensidad de corriente, entonces se mide en amperios. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de la corriente es de 1.25 amperios. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo. Vamos a mirar el segundo ejemplo. El segundo ejemplo también tiene una entrada de voltaje, en este caso de 50 voltios. Tiene una intensidad de corriente de 0.5 amperios y me piden calcular el valor de la resistencia, sabiendo que al mirar lo positivo y lo negativo, o negativo y positivo, perdón, la intensidad de la corriente tiene un movimiento de izquierda a derecha también. ¿Listo? Entonces, en este caso me están pidiendo calcular una resistencia. Nos vamos para la pirámide y vamos a mirar cuál nos sirve. Voy a tapar la R y me dice que para calcular la resistencia yo debo dividir el voltaje sobre la intensidad de la corriente. Entonces, para calcular la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de la corriente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Resistencia va a ser igual al voltaje, que en este caso es 50, sobre la intensidad de la corriente, que es 0.5 amperios. ¿Listo? Y eso va a ser igual a que la resistencia va a valer 50 dividido 0.5, eso me da 100 exactos, y me daría 100, y en este caso, como estoy calculando una resistencia, pues se simboliza con el símbolo de omega y se mide en ohmios. ¿Listo? Y esa sería la solución de ese ejercicio. Por lo tanto, el valor de esta resistencia es de 100 ohmios. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido. En el caso de que el ejercicio les pida calcular voltaje, pues sería tapar voltaje, y en este caso no sería una división, sino sería una multiplicación de resistencia por intensidad de corriente, pero igual es muy sencillo. Espero que lo hayan entendido, muchachos. Vuelvo y digo, esto es muy sencillo. Estamos aplicando circuitos sencillos. Ya la fórmula nunca va a cambiar. Lo que puede cambiar son las estructuras, perdón, de los circuitos. Hay circuitos muy grandes, más que todos los que son mixtos, entonces ahí también tiene que ver mucho la interpretación gráfica. Si yo no sé interpretar el circuito, pues obviamente al interpretar la fórmula me va a quedar mal. Es decir, yo puedo ser un maestro aplicando la fórmula, pero si interpreto mal mi ejercicio gráfico, pues me va a quedar mal la aplicación de la fórmula. ¿Listo, niños? Espero que lo hayan entendido, y cualquier cosa pues en clase estaré ahí conectado para solucionar las dudas. Muchas gracias.